Averías comunes en la fuente de alimentación. Funcionamiento y recorrido del voltaje de alimentación de nuestro monitor. En este esquema vemos cada uno de los componentes por el cual pasa el recorrido y la transformación que tiene el voltaje para el arranque de la fuente de alimentación de nuestro monitor. Iniciamos a través de la conexión al cable de potencia por el cual se alimenta nuestro monitor con una corriente alterna de 110 a 115 voltios. Para el arrancado de nuestro monitor lo logramos gracias al switch o interruptor que lo encontramos en el panel frontal o en los controles de usuario de nuestro monitor. Este esquema representa el switch, entonces acá vemos que pasa la corriente por el fusible, después pasa hacia el filtro de línea o malla de rizado, la cual es la encargada de evitar los ruidos que se nos generen alrededor de nuestro equipo hacia un monitor. Aquí vemos la termoresistencia que se encuentra a su vez al lado de la base donde va conectado la bobina desmagnetizadora, que la encontramos en el TRC. Esta nos ayuda a desmagnetizar el monitor. Aquí es la etapa de rectificación que nos rectifica la corriente. También la encontramos formada por 4 diodos. Este es el condensador que se encarga de filtrar todos los rizados. Aquí nuestra corriente alterna se convierte en corriente continua. Aquí ya observamos las resistencias limitadoras de voltaje, las cuales son las encargadas de alimentar nuestro circuito integrado o PWM modulador de pulsos a través del pin número 7 con un voltaje de entrada para este de 14 voltios. Aquí observamos el esquema gráfico con las diferentes entradas del PWM. Por consiguiente, el PWM nos alimenta el transistor o MOSFET, que lo encontramos anclado a un disipador, en este caso como lo podemos ver ahí. Este a su vez alimenta al transformador de pulsos en su primario, y en el secundario este alimenta los demás componentes como diodos, condensadores y resistencias, los cuales son los encargados de suministrar un voltaje diferente a cada una de las etapas del monitor. Ahora procederemos a la medición de cada uno de los componentes. Empezamos como primera medida con una inspección visual de las soldaduras. Verificamos que no se encuentren cristalizadas. En este caso vemos que esta soldadura está cristalizada. Lo recomendado es cambiar las soldaduras. También fijarnos donde haya circuitos con soldaduras muy pequeñas, que estas vienen por defecto de fábrica, cambiarlas y colocarles un poco más de soldadura. A veces son uno de los posibles fallos por lo que no nos funcione uno de los componentes de nuestro monitor. Ahora procederemos a la medición. Entonces vamos a medir el fusible en la sección de continuidad. Aquí vemos que hay continuidad, entonces lo descartamos. El fusible se encuentra en buen estado. Ahora procederemos a la medición del switch. En este caso está apagado, entonces lo encendemos y lo medimos por la cara de soldaduras. Acá medimos y vemos que hay continuidad. Entonces, otro posible componente a descartar de su estado. Ahora procederemos a medir el puente rectificador. En este caso, que como les recuerdo está conformado por 4 diodos. Entonces hacemos la respectiva medición en las salidas que entrega las resistencias limitadoras de voltaje. Entonces medimos diodo por diodo, verificando que no nos presente resistencia baja o poca continuidad. Si llegado a ser este el caso, lo posible es que este componente se encuentre dañado. Entonces una de
los posibles consejos a seguir es desmontarlo de nuestra placa y hacer la medición fuera de ella. Si nos pasa igual que no nos presenta continuidad o presenta resistencia muy baja, este componente se encuentra dañado y lo recomendable es cambiarlo por uno igual. Entonces acá estamos haciendo la medición en este. Parece que hay unos que presentan continuidad, otros que no. Entonces podría encontrar nuestro fallo en el puente rectificador. Hay otros que se encuentran, por decirlo así, como un circuito integrado. Entonces si uno de estos pines se encuentra dañado, entonces damos por descartado que hay que cambiarlo totalmente. Ahora procederemos a verificar la continuidad y salida del puente rectificador hacia las resistencias limitadoras de voltaje o de corriente. En este caso vemos que esa es nuestra limitadora de voltaje. Como vemos ahí hay continuidad. Entonces de esta resistencia limitadora encontramos otra resistencia que es la que nos entrega el voltaje para la alimentación del PWM. En este caso estamos haciendo la medición de cada uno de ellos. Ahí presentamos continuidad, entonces esa es nuestra resistencia, la que nos alimenta al PWM. Ahora procederemos a medir el transformador. Pues por este lado no nos va a presentar continuidad, entonces lo aconsejable es voltearlo por la cara de soldaduras y empezar a hacer su medición. Entonces parece ser que la continuidad de este la encontramos en los pines 1 al 4 y del 4 a 5. Entonces vamos a hacer la respectiva medición. Como podemos ver, entonces hay continuidad, entonces son nuestros pines. Presentamos continuidad, esos son nuestros pines, entonces el primario del transformador se encuentra en perfecto estado. Ahora procederemos a medir las salidas del secundario. Cada una de estas tiene que presentarnos continuidad, ya que cada una entrega un valor diferente a los demás componentes para la alimentación de las etapas del monitor. Entonces acá, como vamos viendo, cada una nos va presentando continuidad. Vemos que seguimos haciendo las mediciones, cada uno de estos nos tiene que seguir presentando continuidad. Entonces también muchas veces nos pasa que podemos decir que nuestro transformador está dañado porque alguno de los componentes de la salida no está funcionando, y es muy raro porque tenemos que hacer la correcta medición de este transformador. Ahora procederemos a medir nuestro transistor conjunto a tierra. Entonces medimos de tierra a source. Entonces aquí nos presenta un voltaje de 64 a 68 aproximadamente, que este es el voltaje con el que alimenta a nuestro transformador. Entonces, para saber cómo medir los transistores, lo podemos hacer a través de un SG o un datasheet. Lo podemos encontrar en internet, colocando la referencia que trae el transistor. Este nos va a colocar un PDF, el cual nos indica qué pines son y cuáles son los respectivos para la medición. Entonces así es como sabemos cómo medir cada uno de estos pines y cuál es la función de cada uno de ellos. Ahora procederemos a medir los diodos, que son los que se encuentran a la salida del transformador, los que alimentan, como vuelvo y lo reitero, los diferentes componentes para las etapas del monitor. Aquí vemos que ese nos presenta 4 voltios, el siguiente 11 voltios de salida, este nos presenta 7. Entonces, como vemos, las mediciones de cada uno de los componentes son sencillas de hacer, por lo que vemos, entonces reparar la fuente de nuestro monitor va a ser muy fácil si sabemos y conocemos cada uno de los componentes y cuál es la función de cada uno de ellos.